No veo ninguna de las manos, entonces lo que significa que no le quedó nada entonces de lo que hablamos la pasada semana. Vamos a ver, me recuerda el nombre ahí, Yeo, Yeo. Jeffrey Vamos Concord. a ver. Bien, Bueno, vamos a profe, ver. comenzamos hablando de la tabulación, que, o sea, a petición, una parte mía que le dije que no se había trabajado y usted comenzó a mencionar un poco sobre eso, de cómo tabular, eh, los datos de la investigación, cómo se presentaba la entrevista y todo eso. Muy bien. ¿Algo más de lo que hablamos? Gracias. ¿Algo más de lo que usted recuerda que hablamos la pasada semana? A ver si valió la pena, ¿no? Porque si no se recuerda nada, entonces tenemos que irnos de aquí. Bueno, una parte fue que usted decía que la universidad permitía que se utilizaran gráficos y tablas al mismo tiempo. Eh, Ujú. y yo decía que anteriormente no habían dicho que o si era tabla y si era gráfico era gráfico, pero usted aclaró esa parte ahí y creo que quedó bien claro para mí. Ok, gracias, Expedita. Gracias, Diego. Expedita Francisco. Adelante. Profe, hablábamos también de la conclusión y las recomendaciones, que usted decía que se concluye por variables objetivos, que con Exacto. indicadores. También hablamos de que la conclusión debe tener de 5 páginas, O más, ¿verdad? O más. o más. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más de lo que recuerdan? Gracias, Expedita. ¿Algo más de lo que tocamos? Porque hablamos mucho. Y entonces, vamos a ver la reina Leticia. Sí, maestra. Además de eso, hablamos justamente de lo que preguntaba yo hace un rato, acerca de que De la cuando, tabulación. cuando vamos a aplicar, eh, nosotros primero decimos la cantidad que pretendemos trabajar. Si, por Sí, ejemplo, dijimos que vamos a trabajar con un 50%, pero resulta que cuando fuimos a aplicar, no encontramos el 50% porque sucedió X o Y, como fue el caso nuestro, íbamos a trabajar el 100% y usted nos dijo que deja el 100%, pero en sí se reporta en una nota, se deja contar, o sea, se hace contar en el momento en que uno está redactando los resultados y explica de el por qué no se aplicó el total y el por qué perfecto. no están todos los resultados ahí. Muy bien. Entonces, nosotros explicábamos, comenzando con lo que pregunta el maestro, que si nosotros ya en nuestra metodología, en nuestro marco metodológico, habíamos dicho el porcentaje que íbamos a tomar para como población, ¿no? Recuerden que nosotros hacemos en la metodología dos gráficos, dos tablas, perdón. Una tabla de la población general y una tabla para la muestra. También se permite hacer la misma tabla entre porcentaje general y muestra. Es decir, si el centro educativo X, que yo voy a trabajar con el 50% de los maestros de ese centro, y ese centro tiene 30 maestros, tiene 30. Entonces yo dije, explico, que voy a trabajar el 50% de los maestros del centro X. Entonces, de esos 30 yo tengo que trabajar con 15, ¿sí? Pero yo no puedo poner que del centro educativo X se tomó una muestra de un 50% equivalente a 15 maestros, sin saber cuál es la totalidad.
y eso no lo digo por ustedes, lo digo por muchísimas tesis de maestría, de grado, de especialidad que hemos visto, que describen la totalidad de la muestra sin saber una muestra de cuántos. Y siempre el jurado termina preguntándole cuántos. O sea, si yo digo que trabajé un 10%, pero un 10% es equivalente a 5 personas, pero 5 de cuántos. ¿Entienden? O sea, entonces por eso yo tengo un cuadro que me da la totalidad general de la población y la muestra que yo voy a tomar. Si la totalidad que yo tengo, yo voy a trabajar con el 100%, pues entonces en mi porcentaje yo pongo que lo que voy a trabajar es con un 100% de esa población. Ahora bien, luego que ya yo describí, porque antes de hacer antes de hacer el cuadro, yo describo la población que cuando yo describo esa población y digo que yo voy a trabajar, vuelvo otra vez con un 50% del personal docente, entonces son 15 maestros, porque el centro resulta que tiene 30. Entonces cuando saco mis 15 encuestas para aplicarlo a los maestros, cuando voy al centro, la primera vez que yo voy, encontré 10, yo tengo que volver para ver cómo yo encuentro los otros 5. Si doy 2 o 3 viajes y no encuentro el 100% de mi muestra, que son 15 maestros, y resulta que terminé con 14, una está de licencia, una estuvo de viaje o algo, entonces yo hago constar que del 50% de mi población hubo una persona, y le hago su equivalencia en porcentaje, que no estuvo, y doy las razones brevemente, las razones por qué no está, porque eso no es una cosa del otro mundo, pero debo explicarlo. ¿Por qué? Porque ya yo dije en el porcentaje que seleccioné allá en el capítulo 3, y recuerden que ahora yo estoy en el 4. Entonces, ya yo dije que en el 3, que tengo un 50% del personal docente, y ese 15% es equivalente a 15 personas. De las 15 resultó que yo pude encuestar a 14. Entonces, yo explico qué pasó con ese 1, para que el cuadro, cuando yo esté tabulando, me dé todo en base a los 15 que yo tengo. Me va a dar 14 porque uno va a quedar menos, pero ese 14, esos 15 que ellos están ahí, yo los busqué, yo los puedo dejar. O sea, tengo 2 opciones: o modifico lo que dije del porcentaje allá en el capítulo 3, o sigo con mi igual porcentaje que tengo y justifico el por qué no encontré 1 o 2, 3, tantas personas de las que tomé. Que ahí creo que está la respuesta de Yeo que preguntaba. Y eso recuerdo que un grupo me dijo que fue a hacer creo que fue una observación, una encuesta, con, no sé, no recuerdo el número exacto, si fue 35 estudiantes que tenían, y encontraron que le faltaron 1 o 2. Entonces es un motivo ahí, porque se ve que hicieron un trabajo, la forma como hicieron y describieron sus datos está correctísima. Entonces, ¿qué falta ahí? Con esas 2 personas, entonces usted justifica. Nosotros fue, y faltaron 9 estudiantes y le decíamos que en el centro se encuentra en una localidad de Montecristi, y resulta que para ese día precisamente que fuimos, nos encontrábamos en alerta roja por unas inundaciones y lluvias. Entonces, Y no volvieron más, en otro momento no volvieron al centro. lo que sucede es que era una secuencia didáctica que estábamos impartiendo. Exacto. Entonces, ya que faltó una minoría, pues faltaron 9 estudiantes de 42 y se le asignó 33, entonces no tenía razón de ser uno volver a dar la misma clase. Ok, perfecto. Entonces hay una justificación muy justa ahí. Correcto. Muy correcta. Ustedes tienen cómo demostrar eso. Sí, trabajan. O modificar, aplicar un 33, ¿fue que me dijiste? Sí, eso es aproximadamente un 80%. Exactamente. O modifican en su muestra
es equivalente, que es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque esa fue la totalidad que ustedes encontraron y todavía ustedes no han empastado, ni han presentado, ni nada. Ustedes están en la etapa de la recogida de información. ¿Entienden? Pero dejarlo así también es correctísimo, porque tiene lo que hay, lo que usted no puede decir, de los 42 solamente nos faltaron 9. ¿Y qué pasó? No se lo pudimos aplicar, sin ningún motivo, sin ningún nada. Entonces, ahí le van a hacer algunas preguntas, algunas cuestionantes. Entonces, por eso, usted lo justifica y el jurado no le va a preguntar nada, porque ya lo está mirando ahí, que ya usted lo tiene. Usted está diciendo la razón del por qué a esos 9 no se le aplicó. Eso era de lo anterior. Hoy yo quiero pasar, como ustedes saben, recordándole lo de las conclusiones. Las conclusiones nosotros dijimos, como me recordó alguien, a mí lamentablemente me dejó con pena ese chin de mano, porque entonces yo no sé si estaban todos los que están hoy o si fue que no se entendió lo que yo dije, ¿verdad? Entonces, se concluye o por variables o por objetivos. Si yo concluyo por variable, yo voy poniendo según la variable número 1 sobre el proceso de aprendizaje y digo todo lo que pasó con la variable 1, todos los datos conclusivos que yo pueda explicar en mi variable 1. Pero asimismo, cuando yo voy a la conclusión, voy a los hallazgos y voy a las recomendaciones, también lo hago. Aunque en las recomendaciones se puede hacer sin ninguno de ellos, ya sea sin los objetivos o sin las variables. Pero hallazgos y conclusiones, sí yo la tengo que hacer en base a uno de los dos que haya escogido. Escribo la variable y doy las conclusiones. O escribo el objetivo y doy las conclusiones. O doy los hallazgos. Eso es para el capítulo 4 y una parte del 5, que son los hallazgos. En relación a los a las recomendaciones, hay personas que tienen algún objetivo que trata su objetivo 1 de alguna propuesta de mejora o alguna propuesta de impacto o algún diseño de estrategia o algún diseño de algo. Entonces, siempre ese objetivo último que ustedes tienen, siempre recoge todo como lo que tiene que ver con, se parece mucho al objetivo general. Le estoy recordando esto porque recuerden que yo le decía que los objetivos son una secuencia. O sea, si yo voy a comenzar si yo tengo 5 objetivos, yo no puedo poner de primer objetivo cuál es el impacto del aprendizaje de las matemáticas. Yo no puedo comenzar con ese objetivo. Yo tengo que preguntar algo que me dé una noción de cómo anda el centro en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. Y así, de esa misma manera, voy bajando objetivo por objetivo. Es como de lo particular, de lo más específico a lo más general. ¿De acuerdo? Entonces, así mismo, como yo tengo mis objetivos, tengo mis preguntas y tengo mis variables. Pues en ese mismo orden irían las conclusiones, los hallazgos. Entonces, en cuanto a las recomendaciones, que es el tema de hoy, las recomendaciones, yo creo que le hablé algo, pero se lo vuelvo a recalcar. Las recomendaciones se hacen en base a los datos encontrados, nunca en base a lo que tenga el investigador en la cabeza y lo que yo quiera recomendar, porque creo que es bueno recomendar eso. Pero resulta que no hay ningún dato que me diga que yo recogí en base a eso. O sea, yo no puedo hacer una recomendación en base a un dato que yo no tengo, ni que sé de él. Yo tengo que recomendar en base a esos resultados. Y por eso es que desde que usted hace las preguntas del problema hasta las conclusiones y las recomendaciones, hay una secuencia. Una secuencia. ¿Entienden? Entonces, yo voy recomendando. Pero también es algo muy importante que yo recomiendo a mi población de estudio. Si mi población fueron padres de familias,
si mi población fueron también estudiantes de el nivel X o del ciclo X específico, si mi población fueron docentes de matemáticas, docentes de sociales o docentes generales del centro, entonces yo tengo que saber eso para poder hacer la recomendación. Yo no puedo hacer una recomendación como hay muchísimos trabajos al Ministerio de Educación que realice capacitaciones para los docentes de matemáticas en Santiago. Yo no puedo hacer una recomendación al Ministerio de Educación porque es que yo no le apliqué ningún instrumento al ministerio, a nadie del Ministerio de Educación. Ahora, si se determinó que dentro de mis objetivos, dentro de mis resultados, yo encontré que los maestros del centro X ameritan de una capacitación, por ejemplo, en desarrollo de competencias de las matemáticas, yo puedo recomendar, si trabajé con la dirección del centro, yo puedo recomendar a la dirección del centro X que gestione con el Ministerio de Educación una especialidad o un curso taller o un seminario sobre desarrollo de competencias en la matemática. Pero se lo estoy recomendando a mi director, al director que yo entrevisté, porque él sabe lo que hay, pero yo no se lo puedo recomendar directamente al ministerio. ¿Se entiende esa parte? O sea, yo les recomiendo a la dirección que gestione con, entonces, para que eso se dé, pero no directamente al ministerio. Y es una recomendación muy adecuada, es pertinente y puede ser posible si salió ese dato que amerita ese centro, que los maestros se capaciten en esa área. Es importante también tener en cuenta en las recomendaciones que yo no hago una sola recomendación por población. Las recomendaciones tienen que tener un mínimo en maestría de algunas 3 páginas. Tampoco hago unas recomendaciones que no tengan qué recomiendo, ni a quién recomiendo y para qué recomiendo. Por eso le decía, si usted está trabajando con maestros del área de matemática, usted le va a hacer la recomendación a los docentes del área de matemática del centro X. Si usted está trabajando con los docentes del área de matemática, pero solo del primer ciclo, del nivel secundario o del primer básico, usted asimismo en la recomendación lo tiene que especificar. Se recomienda a los docentes de matemática del segundo ciclo del nivel primario que hagan tal y tal cosa. Porque si nosotros decimos, se recomienda a los docentes del nivel primario de matemática, es todo el que dé matemática en el nivel completo que usted le está recomendando. Si usted tiene el nivel completo, el nivel primario completo, entonces usted lo hace así. Si usted tiene unos docentes por ciclo, usted la recomendación los divide de igual forma por ciclos. Pero si usted tiene, si usted está trabajando en el ciclo 2 del nivel secundario, entonces usted se refiere al nivel secundario. O sea, yo no puedo hacer una recomendación que sea general, porque cuando una persona le pregunta, mira, esa recomendación es para el segundo ciclo de primaria o de secundaria, es porque usted no lo dijo y por eso se lo están preguntando. Cuando usted lo dice, no se lo pregunta a nadie, porque ahí está específico. Y lo más que usted le puede decir es, no, lea bien, que ahí está correcto. Ahí está especificado. Entonces, cuando todo está claro, dice un refrán que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Entonces, yo lo que hago, que especifico correctamente cada recomendación que yo voy a hacer. Pero si estoy con los directores y le estoy recomendando al director algo para la capacitación, yo también recomiendo 2 o 3 cosas más de las que salieron que ameritan mejora al director. Y termino con todas las recomendaciones que yo le voy a hacer a la dirección. No hago una recomendación a la dirección, después a los maestros, después
al director del distrito y después vuelvo otra vez para el director del centro, porque eso denota una desorganización en el orden que usted está haciendo las recomendaciones. Mientras más organizadas usted lleva sus recomendaciones, mejor habla esa investigación de usted. Oye, pero qué bien, mira, todas las de la dirección van una tras otra. Y después cogió todas las recomendaciones del personal docente y le hizo 5 recomendaciones al personal docente, una tras otra. Y después a los estudiantes, después a los padres, después al personal administrativo. Depende de quién haya sido su población de estudio. Es decir, lo que quizás ustedes si pudieron ojear algunas tesis para hacer la suya, es probable que se hayan encontrado con este tipo de desorden, que recomiendan a una cosa, vuelven para atrás, vuelven y se mantienen así. Entonces, en este caso, le estamos orientando a ustedes para que todo vaya en orden, todo vaya en orden, según su población de estudio. Si yo no trabajé con padres de familia, yo no tengo que recomendarle a ellos nada de lo que yo estoy investigando. Y si quiero llegar hacia ello, entonces tengo que usar una de mis poblaciones para que a través de ello se llegue a los padres. Porque usted no le puede recomendar a una persona que arregle las calles si esa persona no fue que la desbarató ni participó en el plan suyo. ¿Entienden? O sea, yo no le puedo recomendar a una gente que venga a traer esto o que vea aquello si esa persona no sabe de lo que usted está investigando. Entonces, a todos los involucrados que son lo que se llaman los informantes claves que le dieron a ustedes todos los datos, eso a ellos es que se le hacen las recomendaciones. Y a través de ellos a alguien que tenga una jerarquía mayor. Tengo la manito de Esperita, de Severino y de Tony, en ese mismo orden, y Reina, 4 personas, en ese mismo orden, le doy la oportunidad. No, profe, se me quedó levantada la mano, muy claras sus observaciones. Gracias. Entonces, Tony David. Sí, maestra. ¿Me escucha ahí? Sí, perfecto. Ok, entonces yo trabajé con la tesis que usted me envió. Ajá. Y también con nuestra asesora, que ya vio muy bien las recomendaciones, así mismo como usted está diciendo. Nosotros trabajamos como el centro de nosotros, tiene un director, tiene el coordinador y trabajamos con los estudiantes. Entonces la recomendación lo hicimos así mismo. Primero director y coordinador, luego recomendamos a los docentes, entonces recomendamos a los estudiantes. Y en esa temática hicimos entonces las recomendaciones. Muy bien, Tony. ¿Y cuántas recomendaciones tú hiciste más o menos por población? Aquí yo puse 2 para directora y coordinador, para los docentes puse 2 y para los estudiantes puse 3. Pues mira, yo creo que ahí es momento de tú chequear otra vez y ver de los datos encontrados qué otras cosas más tú puedes recomendar a la dirección y a la coordinación pedagógica. Porque si le aplicaste el mismo instrumento, tú sabes que el director y la coordinación pedagógica tienen funciones diferentes. Entonces, también ahí tú puedes hacer un poquito más de recomendaciones, porque ya a este nivel no es así como, no es como lo recomendable, que yo haga solamente 2 recomendaciones para el director, 2 para los maestros, y entonces a los estudiantes les recomiendo más. ¿Entienden? Entonces, yo creo que un poquito más, ampliar un poquito las recomendaciones, no por ampliarlas, sino por los datos que tú de seguro tienes, que tiene muchísimo que recomendar. Entonces, chequea otra vez que sí, según los resultados que obtuvimos. Exactamente, perfecto. ¿Está de acuerdo? Sí, tomar eso en cuenta, claro. ¿Con quién tú estás, Tony? ¿Estás solo o con...? No, yo estoy con mi compañera Paula. ¿Y Paula está presente hoy? Déjame ver. Sí, profe. Entonces, Paula, ya tú sabes también lo que le estamos diciendo, ¿verdad?
Entonces, Claro. trabaja en eso, aunque se lo hayan enseñado a la persona que le está asesorando, como ya ustedes están en la etapa casi de entregar ya para examen, entonces arreglen todo lo que se pueda. Bien, gracias. Voy con Reina y luego Severino. Bien, maestra. De acuerdo a lo que usted nos acaba de exponer, en realidad mi colega y yo aún ahora es empezar las recomendaciones, pero ya las tenemos prácticamente escritas. ¿Por qué? Qué bueno. Como le dije anteriormente, trabajamos con una secuencia didáctica y en la secuencia encontramos muchos hallazgos, gracias a Dios y a la asesora que muy atinado nos sugirió hacer esa secuencia y nosotras mismas llevarla a cabo, porque allí encontramos la realidad de los hechos, podríamos decir. E incluso los mismos estudiantes. Me imagino, Reina, que hay mucho que recomendar. Sí, e incluso los mismos estudiantes recomendaron al final de la clase. Qué bueno, qué porque bueno. Trabajamos con GeoGebra en las transformaciones geométricas, eso es en cuarto, Sí. y los estudiantes cuando vieron cómo se trabajaba, al principio ellos nos demostraron que prácticamente no se le había trabajado eso, y de acuerdo a lo que nos contestaron. Y luego, cuando terminamos la secuencia, los estudiantes dijeron entre sus recomendaciones que le iban a pedir a su maestra que trabajara con GeoGebra, porque para ellos era más fácil y no necesitaban utilizar regla ni cuaderno para poder, que con un simple clic ellos conseguían todo lo que ellos querían trabajando con GeoGebra. Ellos quedaron muy encantados e inclusive todo lo que al principio nos parecía, o a ellos mismos, estaban muy, muy tímidos al principio, no querían ni participar ni hablar. Y luego el tiempo no nos dio para lo que ellos querían. Qué bueno. Eso tú ya ustedes tienen ahí una experiencia distinta y de seguro que todas esas observaciones la tienen que plasmar en su trabajo. Me alegro mucho que les haya ido de esa manera. Gracias, Reina. Severino. Sí, gracias. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, no, que cuando nosotros fuimos primero a investigar en el centro, había un solo maestro de matemática dando en el área. Pero después que fuimos a aplicar ya el instrumento, el profesor de matemática dijo que hay más docentes de matemática, pero que no estén en el área. ¿A ellos se le deben entrevistar o no? Si ustedes lo pusieron a los docentes de matemáticas de ese centro y resulta que hay 2 o 3 docentes de matemáticas más, pero que están dando otras áreas, mejor para ustedes. Es un hallazgo tremendo, o sea, es decir, no sé cuánto, pero tú me dices que le dijeron que hay otros más y que nada más había un solo dando la matemática. O sea, vamos a suponer que hayan 4 maestros de matemática y uno esté haciendo la función de su área, tal como que le corresponde, pero el centro a lo mejor tenía la necesidad de de matemática, yo ponerlo en esta área y aquel ponerlo allí, porque eso hacen los directores muchas veces. Entonces, ahí ustedes tienen que recomendar, pero mucho en base a eso. Y además, eso es un hallazgo. Ustedes le corresponde, Severino, indagar en qué áreas están esos demás maestros que son del área de matemática y qué están dando. Entonces, vamos a suponer que te digan, bueno, hay un maestro de matemática que está dando artística, o hay otro que está dando formación humana, o hay otro que está dando ciencia de la naturaleza. Entonces, todo eso es un hallazgo importantísimo para la investigación. Porque lo correcto es que ellos, si hay 4, pues 4 dando matemática, ¿no? Pero si están en otras áreas, es magnífico. Y mucho más, entonces, recomendar en base a eso. Exacto, pero no lo vamos a entrevistar porque no tiene sentido para comparar con los estudiantes. Porque solamente ustedes tienen que hacerlo constar
en los resultados. Se encontró, por ejemplo, que el centro X, el centro que ustedes tienen, hay tantos maestros titulados en el área de matemáticas. Sin embargo, solo uno de ellos hace la función de que trabaja en el nivel tal y los demás, uno hace esto, otro hace esto y el otro hace esto. Magnífico. Ok, muchas gracias. Qué bueno. Ay, más luego le enviaré algunos ejemplos de la tabla, a ver si está correctamente. Perfecto. Okay. Gracias. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hablarle un poquito de la bibliografía, que es lo último ya donde termina cada investigación. Si Severino, no sé si se le quedó la mano levantada ok. Entonces, miren, dentro del texto completo de su investigación, desde el inicio de la problemática, desde ahí hasta los resultados, porque en los hallazgos y las conclusiones y las recomendaciones no se pone citas, ni en hallazgos, vuelvo y lo repito, ni en recomendaciones, perdón, ni en hallazgos, ni conclusiones, ni recomendaciones, no se citan autores, no se citan. Todas las citas que ustedes van a hacer, la pueden hacer desde el planteamiento del problema hasta la presentación de resultados. Hasta ahí. ¿Entienden? Hasta ahí. Por ejemplo, ustedes pueden, un resultado, tomándolo de Severino, se encontró como resultado, por ejemplo, que de 4 maestros del área de matemáticas, 3 hacen tales y tales funciones. Sin embargo, fulano de tal recomienda que no es factible que un docente de un área se desarrolle en otra por el cual no está formado. Por ejemplo, entonces yo sí puedo ahí citar, según fulano de tal, del año 2022 o 2024, que dice esto y esto y esto. Yo voy citando y puedo, en cada vez que argumento los resultados, puedo comparar con las teorías que yo tengo en el marco teórico. Y así mi investigación queda todavía mejor presentada. El marco teórico que tienen todos ustedes no es un marco de lujo que usted buscó todos los autores que están ahí y se quedaron esas teorías. Esas teorías que ustedes están ahí, por ejemplo, la que habla de GeoGebra, eso que dijo fulanito, que es la GeoGebra y la importancia que tiene, las características, el porqué y todo eso, yo vuelvo y lo señalo. Ese autor que habló de eso, yo lo señalo con algunos de los resultados que yo encontré. Y voy tomando de los autores que tengo o autores nuevos que yo agrego para que mi investigación aún tenga mayor peso de referencias bibliográficas. Todas las referencias bibliográficas, vuelvo para atrás, desde el problema hasta los resultados, deben estar indicadas en la bibliografía. No puede haber una bibliografía que yo tenga un autor ahí que no aparezca por ningún lado en el texto. Solamente por eso le devuelven el trabajo. Solamente por eso. El jurado no se pone a leer, eso no es verdad, no se pone a leer todos los autores que usted tiene ahí. Tengo 20, tengo 30. Pero el jurado al azar coge 2 o 3 y chequea a ver si los encuentra en el texto. O busca en el texto que usted señaló a fulanito, a fulanito, a fulanito y busca en la bibliografía a ver si están ahí. Hacen una comparación. Por eso el trabajo de ustedes se le entrega al jurado una semana como mínimo antes, para que ellos puedan hacer toda la revisión que quieran y puedan hacer todos los señalamientos adecuados que entiendan posible. Entonces, luego les repito, hay veces que uno por agrandar la bibliografía pone documentos ahí, pone varios autores o una webgrafía que no está por ningún lado indicada en todo lo que yo tengo en el texto. Entonces, el trabajo de ustedes se comienza a numerar desde el planteamiento del problema, que es la parte 1, hasta la última página de la bibliografía. Hasta ahí llega el número.
Después de ahí, lo que viene son anexos. Los cuestionarios que ustedes hicieron, las fichas de observación, las entrevistas, si quieren poner alguna foto del centro, algunas evidencias de ustedes eh, eh, aplicando los resultados, los instrumentos. Hay personas que agregan algún mapa de la comunidad, ubicando con la ubicación donde está el centro o el contexto donde está la investigación, etcétera. Los anexos son todas aquellas evidencias que le dan soporte de credibilidad a su investigación y son importantes, todos son importantes. Todos los anexos, como fotografía y todo eso, se pone a colores, nada blanco y negro, nada. E incluso los instrumentos, si el instrumento tiene un encabezado a colores, usted lo hace igual, lo pone así, en original. Si hay una carta que usted tuvo que llevar para alguna recogida de información, también eso puede ir en la parte de los anexos. Lo importante es que los anexos, que la investigación completa suya le dé como mínimo 100 páginas, como mínimo. O sea, puede tener 99 y usted analiza un poco más algunos de los textos que tiene ahí, alguna recomendación o alguna tabla que no tenga análisis, y entonces, porque tienen que llegar a un mínimo de un 100. No es bueno nunca trabajar por el mínimo, porque como que tú dices, mi madre, igual mínimo para que no. Bueno, le damos las buenas madrugadas a Rosa María, que acaba de entrar. No es bueno nunca trabajar por el mínimo, sino que usted debe tener las competencias profesionales de que usted se pase de ahí. No porque deje media hoja en cada hoja que trabaje y deje media hoja en blanco. Tampoco, tampoco. Usted va a trabajar el APA séptima edición y la séptima edición le dice que donde termina un párrafo, aunque solamente usted, lo único que separa, si una página le terminó en una línea y usted va a comenzar un capítulo nuevo, tiene que irse a la otra página. Pero después de los capítulos, el APA no admite que deje esos grandes espacios vacíos. No lo admite. Entonces ustedes llévense de todo eso para que mejor recomendación, para menos sugerencias se le haría el jurado de arreglar. Hay personas que se examinan y es casi como volver a hacer la tesis de nuevo, de todos los arreglos que le mandan a hacer. Y eso hay que evitarlo. Por eso yo le estoy dando todas esas puntualizaciones y todos esos detallitos para que ustedes verdaderamente lo hagan así. Tengo a Elisanet. Adelante. Buenas noches, profe. Yo tengo una pregunta. Cuando nosotras estábamos aplicando el instrumento, pudimos notar, y también los docentes que estaban presentes nos lo hicieron saber, que los estudiantes del segundo ciclo de primaria de la escuela donde estamos trabajando, había un gran número de estudiantes que estaban sobre edad, porque eran o repitentes o habían tenido algún inconveniente. Aunque eso no esté en el instrumento, se puede mencionar, por ejemplo, en los hallazgos importantes de la tesis. ¿Cuál es el tema de usted? El tema de nosotros es el desarrollo de la competencia de resolución de problemas matemáticos. Bueno, ustedes lo que andan buscando es si esos estudiantes tienen las competencias para desarrollar problemas matemáticos en ese nivel. Ajá. Y si un estudiante que está en el segundo ciclo, desde cuarto a sexto, si tú en un cuarto grado encontraste un niño que tiene 12 años y sabe hacer la resolución matemática, eso ya ahí tú no tienes que hablar de la sobriedad,
porque esta no es parte de tu investigación y no tiene ningún indicador, a menos que tú no agregues un indicador. Si la edad influye, por ejemplo, en la parte cognitiva en cuanto a la resolución de problemas matemáticos o algo, ahí sí tú puedes hablar de la sobriedad, pero no de lo contrario. Si tú encontraste sobriedad, de esa sobriedad, tú lo que tienes que destacar si esos estudiantes tienen las competencias de lo que tú andas buscando. Ahora, si no la tienen, tú puedes decir, como me imagino que tienen el método inductivo y el deductivo, tú puedes decir, se puede deducir que es probable, porque tú no has hecho una investigación para determinar que esa sobriedad esté fallando en el aprendizaje de la matemática. Tú puedes deducir que, por ejemplo, los niños que están en sobriedad con las edades tal, tal y tal, fueron los que menos, por ejemplo, tenían desarrolladas las competencias matemáticas. Tú lo tienes que, para tú hablar de la sobriedad, tienes que enlazarlo con tu tema y hablar como una inferencia. Porque para tú saber que eso es así, tendría que buscar un indicador que te demuestre y que esos datos te salgan que es así. Pero hay veces que las personas que investigan se van por un tema y cuando están investigando encuentran otro y otro y otro y se desvían de su objetivo. Se desvían total, porque encontraron esto, mira lo que se encontró, mira otro. Entonces ya ahí pierde la noción de lo que está buscando. Entonces, nada te puede desviar de esos objetivos que tú tienes ahí. Y en caso de que un dato así, que es importante, que tú lo quieras tocar, lo tienes que tocarlo como inferencia, como una deducción, como un supuesto. ¿Entiendes? Incluso en las recomendaciones puede decir entonces también, si tú lo tocas, que es recomendable que se haga alguna investigación que demuestre la comparación entre la sobriedad que hay en los niños del centro X con el bajo aprendizaje en matemáticas que tengan, por ejemplo. Ahí. Ok, muchísimas gracias, profesora. Bien, no sé si alguien más para ir concluyendo esta parte y para decirle lo que deben hacer para el departamento de investigación, si me lo permiten, si no hay alguna otra pregunta. Entonces, miren, con esto que yo le digo y algunas 2 o 3 personas que alguien me envió algo, voy a verlo mañana. Le respondo entre mañana al viernes lo más rápido posible que pueda, le voy a responder. Con esto entonces ustedes tienen que buscar la manera de agilizar y darle término a sus conclusiones, a su tabulación, a sus recomendaciones, a las conclusiones, los hallazgos, etcétera. Todo lo que hemos tocado ahí, la bibliografía, los anexos que van a agregar. Entonces, ¿qué pasa? Si ya yo terminé, yo digo, bueno, déjame volver a chequear antes de enviar, porque la profesora dijo tal cosa y yo no lo tengo así, entonces modifico y voy arreglando de tal manera que cuando el envío de ustedes llegue a nosotros, llegue listo, porque nosotros lo revisamos también para entregar a un jurado examinador. Las fechas están puestas. Nosotros queremos que todos ustedes, los que hay allá en este grupo de Santiago, puedan entrar exitosamente, todos, es nuestro interés, pero queremos trabajos de calidad, queremos trabajo de calidad. Entonces, inmediatamente ustedes tengan todo listo, ustedes le escriben a Rudy y que su asesor le haya dicho, ya con todo lo que ustedes arreglaron e hicieron, le doy el visto bueno. Entonces, ese asesor le manda un párrafo o algo que diga aceptado, puede entregar, porque como ustedes, los de aquí, los de esta zona, lo que hace es que le firman, pero ustedes tienen que tener algún aval que diga que el asesor ya le está autorizando, Entonces le envían a Rudy lo envía al departamento de investigación. Luego de esas revisiones entre el departamento de posgrado y la investigación, entonces nosotros procedemos
a llamarle y a decirle qué día le toca su exposición, que deben estar preparados. Para la exposición, ustedes tienen, los que son dos, un, un tiempo solamente de 25 a 30 minutos, no más, no más, para entre los dos hacer la exposición. Ese es el tiempo. Las diapositivas no se cargan de todo lo que ustedes tienen ahí, sino que ustedes tratan de poner algunas líneas generales, que verdaderamente están haciendo un buen trabajo. Y si quieren, yo le puedo enviar algunos dos o tres trabajos para que vean más o menos cómo lo hacen los demás. Pero eso significa que ustedes pueden superar eso que yo les mande, que sea mejor, y practiquen, porque si hacen muchísimas diapositivas y el tiempo se le va, es probable, el jurado tiene la facultad de pararlos y decirle ya. Y si la otra persona, una sola persona se coge los 25 minutos, ya el otro se queda sin nada. Entonces, todo eso ustedes tienen que tener cómo dividirlo entre esas dos personas para que todo sea un éxito y quede como con las reglas que van. A ustedes ya lo que procede es concluir con los asesores, enviar primero, hacer la revisión, autorrevisión ustedes, y luego con los asesores. Luego de ahí, el paso que les estoy explicando. Tengo a Adriano con la mano levantada. Sí, saludos, buenas noches. Y Dainelli. Buenas noches, Vamos maestro. a ir concluyendo con esos que están levantando la mano. Adriano, adelante. Sí, buenas noches, maestra. ¿Me escucha, sí? Buenas noches. Sí, con relación al trabajo de Johanny y el mío, nuestro trabajo. Creo que usted me dijo por el chat que cuando termináramos esta parte, entonces que ya se le enviara. Nosotros hicimos la corrección del lugar, usted pudo observarla. Este taller, lo único es que yo voy a tratar de agregarle un poquito más o vamos a tratar de agregarle un poquito más a la recomendación. Un poquito Perfecto. Más. Sí, por eso creo que fue a ti que yo te escribí, ¿verdad, Danelli? Que espere la orientación de las recomendaciones para que la hagan como va. A mí usted me escribió, espere el taller para que observe cualquier cosa y entonces lo pueda mejorar y enviarlo. Mire, en base a lo que usted estuvo corrigiéndonos nosotros incluso le pasamos ya el antiplagio. El antiplagio. Sí. Qué bueno. Sí. Pero esa parte, mi pregunta es esa parte, vamos a agregarle un par de párrafos más recomendados. Mi pregunta es, no importa que ya uno le haya pasado el antiplagio. No, no importa. No importa. Bien. No importa. Pues está bien. Gracias, profe. No, y le felicito también, porque imagínate, ya va muy adelantado. Sí. Danelli. Sí, buena maestra. Buenas. Mi pregunta es, ¿hasta qué fecha tenemos para entregar? Bueno, mira, la última fecha de presentación es la primera semana de julio. Ahí registro cierra el proceso. Pero esa última semana de julio nosotros la tenemos reservada para si alguien de esos que están muy atrasados llega por ahí. O sea, lo ideal es que usted entre en el proceso de junio, que hasta el 30 de junio nosotros vamos a estar presentando. Entonces, en ese transcurso, ustedes tienen que entrar y ojalá que entren casi todos juntos, porque, por ejemplo, hay un grupo en San Juan y nosotros a ese grupo de San Juan le pusimos una fecha a todos. Ya ellos tienen un día. ¿Por qué? Porque ya ellos han terminado. Igualmente a un grupo que hay de acá de Barahona, precisamente era hoy hicieron sus presentaciones. Pero de ese grupo de Barahona se quedaron como 5 grupos que no terminaron. Entonces, esos tienen que esperar a otra preparación. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que si ustedes terminan 3, 4, envíen
para ir nosotros poniéndole fecha por grupitos de ustedes. Porque la dificultad de ustedes es encontrar jurados que virtualmente puedan acompañarnos para los exámenes. Porque todos los demás, hasta los de ASO y BANI, tienen que venir acá a presentarlo de manera presencial. Y los únicos que lo van a hacer de manera virtual por la distancia tan grande son ustedes los de Santiago. Entonces también hicimos hasta el ideal de cómo ir nosotros allá, pero habría que coger para allá con un paquetón de jurados, porque entonces es un poquito complicado el asunto. Entonces, de verdad que yo los motivo, no solamente a los grupos míos que estoy asesorando, sino a todos los que están atrasados, es agilizar. Porque los últimos días, después presentan cualquier cosa, y si el jurado le desbarata el trabajo para que tengan que hacer cosas nuevas, no le da el tiempo de arreglar, y en el tiempo que el registro tiene la oportunidad abierta, porque cuando el registro cierra, ya no hay más oportunidad. Eso es lo que le puedo decir. Gracias. Entonces, siempre. Señores, de verdad que para mí ha sido un placer trabajar con ustedes, gente de Santiago muy buena, muy participativa. Yo tengo la idea de que ustedes son muy capaces, de verdad. Y creo, a pesar de que los tomé ya así como muy acelerado lo que le di por todo lo que le faltaba a ustedes, y yo tenía un plan para una sola cosa y tuve que darle varias, pero me alegró mucho el ver que aún así ustedes respondieron, que fueron capaces de desbaratar las cosas que ustedes mismos se dieron cuenta que no eran correctas y que no iban como por donde era, y salir a mejor camino. Entonces, yo espero que así mismo tengan un término verdaderamente de una organización, de un buen deseo de hacer las cosas bien, porque los que ganan son ustedes, que le queda ese trabajo para siempre. Y ese trabajo que llega a los anaqueles de las bibliotecas y que lo ponen también en las plataformas virtuales de las universidades, son las referencias para otros. Ustedes tuvieron que buscar referencias locales para hacer sus trabajos, y así otro ahora los va a citar a ustedes. Y nadie cita una cosa que vea feo, nadie lo cita. Entonces esperamos que lo de ustedes sea muy bueno. Sandra. No, profe, solo para aclarar que no todos somos de Santiago, habemos de más lejos que hay todavía. Sí, o sea, yo sé que el grupo, le decimos Grupo de Santiago, pero me han dicho de muchas comunidades, o sea, pero que en caso que se hubiese tomado la idea de ir allá, iba a ser en Santiago. Entonces, como sede, ¿no? Para trabajar ahí con ustedes, pero es muy difícil así. Pero ya ustedes tendrán la oportunidad en octubre que nos hagamos que sea así, cuando estén en su desfile. Así que les esperamos. Y de verdad que miren, ya este tiempecito, ustedes están en términos de año escolar, aprovechen ahora que tal vez tengan un poquito menos trabajo en las escuelas. Yo sé que los cierres de año son durísimos, pero terminen un trabajo con calidad, aunque en estos días se tengan que acostar un poco más tarde de lo acostumbrado, pero vale la pena. Así que, señores, encantados. Profe, Ajá. Recapitulando, entonces, cuando la asesora nos autorice que lo podemos enviar, entonces Rudy que nos va a mandar el correo. ¿Dónde lo tenemos que enviar? Entonces ustedes lo envían al correo de Rudy en PDF. Excelente, excelente. PDF. En Word no, ya. No, Word no. Sí, porque en Word se pierde el formato. Se pierde y nosotros no podemos arreglarle nada a lo que ya el asesor autorizó. Nosotros lo vemos y vemos que, pero ya está listo para entregar a un jurado examinador. Bien. Ok. Entonces, buenas noches para todos. Buenas noches, maestra. Buen provecho. Buenas noches. Gracias.